La doctrina de bautizos o bautismos. ¿Por qué hablo en plural? Porque, como lo he comentado antes, son 3 los bautizos que el creyente, en los de los cuales el creyente participa. ¿Y de dónde tomamos el texto base? De Hebreos 6, capítulo 6, verso 1 y 2. Significado. Empezamos por ahí. ¿Qué significa bautizo? Bautismo. Este viene del griego baptizo, ¿sí? Que significa sumergir, bueno, sustantivos como asociados al bautizo, bautismos en general, baptizo, es equivalente a bapto, que significa sumergir, como muestra la historia de Naamán y de Lázaro. Y yo te invito a que vayamos a estos 2 textos. Vamos a revisar el primero, por favor. Dice: entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y si vemos el original, o sea, la palabra aquí no dice que se zambulló o se metió, usa esta palabra. Bueno, no esta, perdón, no es cierto, porque en hebreo se usa una palabra similar, ¿sí? Que es baptiza, y en griego baptizo o bapto, proviene de bapto, que es esto de sumergir. Esto es en cuanto a esta situación, cuando el profeta Eliseo manda a Naamán a que se vaya y se zambulla en el Jordán, porque Naamán le habían dicho: ve con el profeta para que sea sano de la lepra, y Naamán va y el profeta le dice que sí, que vaya, que se zambulla en el río Jordán, y él se ofende, se molesta, dice: no tenemos ¿cómo era su tierra? Siria, mejores ríos, y los menciona. Pero uno de sus generales le dice: ¿qué pierdes? Lo estoy parafraseando, ¿no? Ve y zambullete, que te ves en el Jordán. Y fue y lo hizo, y ese zambullirse es la palabra bautizo, bautizarse, ¿sí? Y eso trajo sanidad a su pueblo. El otro texto que tenemos, que está en Lucas 16, 24, conocemos la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Y en el verso 24 el rico dice: entonces él, dando voces, o sea, el rico que estaba siendo atormentado, dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo, y esta es la palabra bautismo, sumerja o meta su dedo en la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta era. ¿Sí? En ambos casos está hablando de introducir, no está hablando de una aspersión o salpicar, no, está hablando de zambullir, introducir, meter, bautismo. Ese es, número 1, el significado. ¿De acuerdo? Ahora, un bautismo o muchos bautismos. Cuando Pablo habla en Efesios 4, verso 5, ¿sí? Te invito a que lo leas conmigo. Efesios capítulo 4, verso 5, dice aquí la palabra: un Señor, una fe, un bautismo. Y tú dices: ¿se contradice la Biblia? No. Está hablando, tenemos que tomar el contexto para saber que está hablando de que cuando somos introducidos en la iglesia a recibir a Cristo, es la única forma en que somos ya inmersos, sometidos en la palabra, es decir,
introducidos, en la iglesia. Acuérdate que bautizo es introducir o cuando tú llegas a Cristo, ¿qué es lo que haces? Al aceptar a Cristo, eres introducido en su iglesia. ¿Sí? ¿Amén? Okay. Y entonces está hablando aquí de esto, dice, de un bautismo. Algunos autores suponen que se refiere al bautismo en agua. Sin embargo, probablemente debamos interpretarlo más bien como un bautismo triple que corresponde a un ser humano trino creado a la semejanza de un Dios trino. Un bautismo se refiere entonces en manera integral al ser humano, en esta unidad. Esta unidad se ve en Dios. Ahora, ¿por qué mencionaba esto de cuando venimos al cuerpo de Cristo? Porque cuando venimos todo nuestro ser, ¿verdad? ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo. ¿De acuerdo? Sí. Del mismo modo, la Biblia muestra que el hombre, ¿sí?, fue creado como una trinidad. Por ello necesitamos, ahí sí ya desglosar el bautismo de cada una de las partes. A imagen de Dios, como nos dice Génesis 1:27, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando dijo Dios que si fuéramos hechos a imagen y semejanza, es porque nos hace seres tripartitas o trinos. Bien, ahora, el bautismo. Vamos a ver, ¿quién lo recibe? El elemento con que se realiza y quién lo recibe. Aquel lo recibe debe estar aquí, pero bueno. Bautismo en el cuerpo, que es en su iglesia, lo realiza el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos metidos a la iglesia, somos introducidos a la iglesia, cuando llegamos a Cristo, ¿quién viene sobre nosotros? Espíritu Santo. Él es quien nos lleva y quien nos bautiza. El elemento bautismal es el cuerpo, pero estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Y lo recibe nuestro espíritu. El bautismo en agua, que preferentemente tiene que ser agua viva, ¿sí? ¿Qué es esto? Agua viva. Un río, una laguna donde se está moviendo el agua, ¿sí? Un lago, una laguna, un mar. Porque en una laguna pareciera que está estancado, pero sabemos que no, ¿verdad? Está alimentado por ríos y el agua fluye. Entonces, esto preferentemente tiene que ser así. Cuando Felipe va con el eunuco y el eunuco le dice que qué impide que él sea bautizado, Felipe le dice que nada. Entonces dice que descendieron al agua, iban pasando, yo supongo, por algún río, por alguna situación, bajan al agua, lo bautiza y ¿ok? Ese es el bautismo que recibe, el bautismo en agua, que recibe nuestro cuerpo. Ahí sí lo recibe el cuerpo. ¿Quién lo realiza? ¿Lo realiza un ministro o un creyente? ¿Sí? No necesariamente tiene que ser el pastor, no necesariamente tiene que ser el líder de alabanza. Bueno, líderes son palabras que no aparecen en la Biblia, pero alguien que tenga un ministerio, ¿sí? Puedes hacerlo tú, cualquiera de ustedes. Porque tú imagínate que Dios no lo quiera, estás con una persona que pues, ha sido desahuciada, ya le queda poco tiempo de vida, y tu pastor se fue de viaje y regresa hasta dentro de 2 meses, y esa persona no va a aguantar. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedes hacer? Llevarlo tú a un lugar donde haya agua viva. No necesitas gran ceremonia, ni pompa, ni festejo, ¿sí? Esa fiesta se va a hacer en el cielo. Amén. ¿Sí? Y lo que haces, lo llevas a este lugar. La persona que va a recibir el bautismo tiene que declarar, ¿sí? ¿Sí? Tiene
que confirmar eso que una vez confesó. Creo que el Señor Jesucristo me salvó, me dio vida eterna. Ya con tus palabras, no tiene que ser el mismo formato de cuando lo recibiste, ¿sí? Y he decidido venir porque para agradarle, en agradecimiento por su amor, lo que el Señor ponga en tu corazón. Pero tienes que hacer una declaración nuevamente de fe en ese sentido, una declaración pública. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al ejemplo, si tú llegaste a esa persona, pues no importa que no haya público, estás tú y si hagas esa confesión, el Señor, los ángeles y tú lo escuchan. ¿Sí? Amén. Y entonces es bautizado por medio de un ministro o un creyente. ¿Cuál es el elemento bautismal? El agua. ¿Sí? Es el agua. Y que lo recibe el cuerpo. Ahora sí, perdón, aquí lo recibe el cuerpo. Y en tercer lugar, el bautismo en Espíritu Santo. ¿Quién lo realiza? Cristo. Decíamos que cuando vienes a la iglesia, cuando tú haces una decisión por Cristo, dice la palabra de Dios que cuando el Señor partía, dijo: cuando yo parta, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual nos enseñará todas las cosas, etc. Entonces, en el momento en que tú recibes a Cristo, número uno, eres bautizado en el cuerpo que es la iglesia, ¿sí? Y eres bautizado en el Espíritu Santo porque Jesucristo cumple su promesa en ese momento en tu vida. ¿Sí? El elemento obviamente es el Espíritu Santo, ¿sí? Y lo recibe tu alma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero alcanza, y vamos a verlo más adelante, al Espíritu. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque debemos saber una cosa, hermano. Lo que está en juego de estas tres partes, ¿sí?, de tu ser son tu cuerpo y tu alma. El Espíritu, cuando tú falleces, el Espíritu vuelve al Padre, le pertenece y es de Él, ¿sí? Tu alma tiene que ser santificada. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que cuidar. Por eso cuando dice que nos esforcemos por nuestra salvación, no está diciendo que la salvación la pierdas, sino que tu alma es la que está ahí en juego. ¿Okay? Y tu cuerpo, ¿por qué? Porque tu cuerpo, ¿sí?, si tú no aceptaste a Cristo, se va a ir al infierno una vez que venga el Señor, ¿sí? Así como nosotros, nuestros cuerpos, dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, los que hayan dormido, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos tomados con Él. ¿Y qué pasa entonces con los muertos que no fueron en Cristo? Sus cuerpos, ¿sí?, también van a ser regenerados, pero no van a ser gloriosos y van a ser para perdición, para condenación. Así que si tú te has quemado alguna vez un dedito, una mano, un brazo, algo, y sabes lo que es una quemada, ahora imagínate estar en las llamas eternas, ¿sí? Entonces, bueno, gracias a Dios que nosotros no veremos esto. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, de tal manera que no solo un bautismo, sino tres, por lo que debemos analizarlos detenidamente a la luz de las Escrituras. Primera pregunta, ok. ¿Qué tenemos que resolver? La primera pregunta que tenemos que resolver es: ¿quién es el que lleva a cabo el bautismo? Y la Biblia tiene respuestas muy claras. Elementos bautismales, que es esta diapositiva, dice que es bautismo en Cristo, la iglesia. De ella nos habla Romanos 6:3. Romanos 6:3, ¿lo tienes? Sí, aquí se lo estoy poniendo, pero busquemos. Dice Romanos 6:3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en qué? En Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. ¿Ok? Hemos sido bautizados entonces ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? Cristo, ¿sí? Somos bautizados en Cristo, que es su iglesia, ¿verdad? Porque este es el cuerpo de Cristo. Si lo sabes, formamos parte del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, el bautismo en agua. Y hay dos textos que debemos revisar. Uno, Hechos 10:47. Yo creo que sí lo voy a ir tomando de aquí para irnos un poquito rápido porque el estudio es un poquito extenso. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Te das cuenta? Está diciendo Pedro que ya hubo quienes recibieron primero el Espíritu Santo. Ahora que reciban también el bautismo en agua. ¿De acuerdo? Y en Juan 1:33 dice: y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿sí?, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu Santo que permanece sobre él, este es el que bautiza ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Pero ahorita vamos, por eso está repetido aquí y acá, porque aquí está hablando del bautismo en agua de Jesús, pero también está diciendo que Jesús viene a bautizar ¿en qué? En Espíritu Santo. Nuevamente el mismo texto: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo, en Cristo, en su iglesia, en agua y en el Espíritu Santo. Hechos 1:5, porque ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Amén. Así que si tú eres bautizado en agua, también vas a ser bautizado en Espíritu Santo. Y fue lo que pasó con Jesús, ¿no? Así es. Fue bautizado en agua, inmediatamente después vino sobre él el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Aquí vamos a ser más enfáticos en lo que son los elementos. ¿Sí? ¿Y quién bautiza? ¿Quién bautiza? El Espíritu Santo, el Cristo, o el que nos induce a la iglesia. El que nos bautiza en Cristo es el Espíritu, o en la iglesia es el Espíritu Santo, como leemos en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu, dice, y cuando vemos Espíritu escrito con mayúscula, se está refiriendo específicamente al Espíritu Santo. Fuimos, ¿quiénes? Todos los creyentes, obviamente, bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia, ¿sí? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu, solamente con mayúsculas, Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Quién bautiza aquí? Un ministro. En Hechos 8:38 estamos hablando de precisamente Felipe el eunuco. Dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó? Le bautizó. ¿Cuándo? Cuando descendieron al agua, ¿sí? Y descender al agua, a veces como que tomamos la imagen, o yo tenía una imagen de que típico, ¿no? Uno va en coche, pasas un puente, abajo está el río, pues descendieron al agua. No, descendieron porque aunque estuvieran a nivel de piso, descender, ¿por qué? Porque tiene que ser por inmersión, porque tienen que estar dentro de, ¿sí? Cuando uno bautiza, quienes ya han ido saben que estamos dentro del agua y ahí abajo hacemos el bautismo, ¿sí? Y también en 1 Corintios 1:14 dice Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Por qué da gracias de no haber bautizado? Bueno, porque ahí había una disputa de si yo soy apóstol de fulanito, apóstol de sutanito. Y Pablo dice: ay, qué bueno que no los bauticé yo, sino otros también iban a decir que de mí. O sea,
para evitar confusiones y situaciones, él dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de nosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo, únicamente. Que después se haya bautizado a más, no lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, esto es. Y se está refiriendo a ese bautismo en agua. ¿Y cómo sabemos que un creyente puede bautizar? Porque también lo vemos en Mateo 28-19. La gran comisión. ¿Sí? ¿A qué nos manda el Señor? Y esto no es nada más para ministros, sino a todo creyente. Y es por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Quién bautiza? Nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3:11. Ahí lo tienes. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él nos bautizará, y ya lo habíamos visto, en Espíritu Santo. Ahora, no quiere decir que te van a meter al fuego, ¿sí? No literalmente, ¿verdad? ¿Sí? Pero el Espíritu Santo, una vez que tú eres lleno de él, saturado de él, ¿sí? Inmerso en él, ¿sí? El fuego del Espíritu Santo es ese que quema por dentro, que te lleva a quitar las cosas erróneas de tu vida, que te llevas a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, etc. A esto es algo que se refiere. Y en Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, dice otra vez Juan, pero el que os bautiza, pero él, refiriéndose a Cristo, os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Con qué elementos se bautiza? También vamos a ver los textos. ¿Cuál es el elemento bautismal? Cuando somos bautizados en Cristo, ¿sí? Quien bautiza es el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Sí? Somos metidos, somos introducidos en la iglesia. Gálatas 3:27 lo dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Y 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ya lo habíamos leído, ¿sí? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos. Aquí también el Señor hace énfasis en esto, bueno, más bien Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue apóstol a los gentiles. Nosotros no estábamos incluidos, ¿verdad? Pero el Señor nos incluyó. Fuimos injertados en ese pueblo precioso. Hace 8 días les hablaba Enrique de ello, ¿no? Sí. Fuimos injertados en el olivo. Ahora, ¿cuál es el elemento bautismal? Obviamente en el agua. El agua. No hay de otra. Otra vez, Hechos 8, 38, 39. Hace rato me quedé en el 38 nada más, pero es el mismo, ¿no? Mandó para el carro el eunuco y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, cuando salieron del agua, pudieron decir: el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué experiencia la de este eunuco, ¿verdad? Después de ir leyendo la palabra sin entender, él leía Isaías, ¿no? Dice la palabra. Y el Señor lo sabe, entonces toma a Felipe, le dice a Felipe: ve al camino a Damasco. Y ahí vas a ver lo llevo, a encontrarse con el eunuco. Dice que va caminando y escucha que el eunuco está leyendo y le pregunta: ¿y entiendes lo que lees? Y el eunuco dice: ¿cómo habré de entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe, subiendo al carro del eunuco, le explica lo que estaba leyendo de Isaías, que estaba leyendo precisamente la profecía sobre nuestro Señor Jesucristo. Y esto lleva entonces al eunuco a creer
a recibir a Jesucristo. Y una vez que se recibe a Cristo, pues, repito nuevamente, es el requisito para ser bautizado. No necesitas llevar 3 años en la iglesia, no necesitas haber diezmado 10,000 pesos, no necesitas, ¿sí? No, nada más. Haber aceptado al Señor Jesucristo, eso es lo que necesitas, ¿sí? Creer de todo tu corazón, eso es el único requisito. Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, él mismo fue bautizado, subió luego del agua. Y hacen énfasis en esto, subió luego del agua. ¿Qué te está diciendo? Jesús no venía en un carruaje tampoco, él iba caminando. Y cuando dice que subió es porque primero bajó al agua, es decir, entró en el agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. ¿Bien? El Espíritu Santo es el elemento bautismal. Aquí es, bueno, el Espíritu Santo, quien bautiza es nuestro Señor Jesucristo, pero eso ya lo vimos en quién es quien bautiza. Aquí es el elemento. Juan 1:33, nuevamente el mismo texto, es el más claro, y bueno, tenemos varios evangelios hablando de esto. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Y quién era? Nuevamente Jesús, ¿sí? ¿Qué parte del creyente es la que se bautiza? Cuando es en iglesia, cuando llegamos a la iglesia, la parte de tu ser que es bautizada o introducida es el espíritu. Ahí, bueno, ok, está en mayúscula toda la palabra, pero es tu espíritu, estamos hablando del espíritu de la persona, ¿sí? No es el Espíritu Santo. Es el que recibe el bautismo, tu espíritu. ¿De dónde lo tomamos? Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, ¿de dónde nace? Del espíritu. Lo que es nacido del espíritu, o sea, el primero está con mayúscula, ¿sí? Es espíritu, es esa unión. Ajá. Y en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Qué precioso. Tú compartes con el Señor su espíritu, ¿no? Entonces, lejos de pensar en lo que es, ¿sí?, todas esas zonas, todo aquello, mejor piensa en esto. El mismo espíritu que habita en Jesús es el que ha hecho habitar en cada uno de nosotros. Ahí no estarás idolatrando, no estarás amando, adorando al Señor, en su espíritu también. El cuerpo es el que recibe el bautismo en agua, ¿verdad? Por eso no les pido que me envíen su ropa o tienen que ir ustedes. Ustedes son quienes van a recibir el bautismo. Nosotros, cada uno. Mateo 3, 15 y 16 dice, pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y envió al Espíritu de Dios, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, que venía sobre él. Nuevamente, ¿quién fue? Jesucristo. Fue su persona la que subió del agua. Hechos 8, 36 al 39. Y yendo por el camino, llegaron al agua nuevamente, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿sí?, este es el requisito, no haber creído, ¿sí?, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Amén. ¿Sí? Y otra vez, aquí, parte del creyente que es bautizado por el Espíritu Santo, tu alma, ¿sí?,
En este terreno es donde se desarrolla el fruto del Espíritu, o sea que alcanza también al Espíritu, les había yo dicho, ¿verdad? Porque lo sabemos, 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu, el mío, ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así que antes de, al orar en nuestro entendimiento, nosotros sabemos, entendemos, pero a veces no somos edificados o no llevamos el fruto. Pero si yo oro en lenguas, ¿y esto qué pasa? ¿O cuándo pasa? Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces mi espíritu ora, pero aunque mi entendimiento quede sin fruto. Entre comillas, queda sin fruto. Yo no entiendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo a Dios, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu pide como conviene. Dice que nosotros pedimos según nuestro entendimiento y pedimos según nuestra conveniencia, pero el Espíritu Santo va a interceder por nosotros pidiendo como conviene. ¿Sí? Y 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué es templo? Porque recibiste ese bautismo, porque Él está en ti, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. Así que si dices, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiere, lo puedo tatuar y cortar y hacer, pertenece a Cristo. Tú le perteneces a Cristo. ¿Amén? Ahora, figuras del bautismo. ¿Sí? Durante la ceremonia de consagración de los sacerdotes, por ejemplo, en Éxodo 29, estas figuras del bautismo son del Antiguo Testamento. Pero fíjate en el símil o la imagen que representa, porque la misma palabra de Dios dice que todas las cosas, que nada es nuevo, que todo es déjame leerlo, ¿no? Ya lo habíamos leído antes en cuanto a esto. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Sí? Y no hay nada nuevo debajo del sol. Como para el Señor una cosa es imagen de lo que ha de venir. ¿Sí? Cuando pide a Abraham que lleve a su hijo para sacrificar, es tipo o imagen de como cuando Dios entrega a su hijo para ser sacrificado. ¿Sí? Y así, si tú te pones a analizar la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que muchas de las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento son imagen o tipo de lo que pasa ahora en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, decía yo que en Éxodo 29 nos habla acerca de lo que era la ceremonia de consagración de los sacerdotes. Y había tres aspectos fundamentales. Número uno, eran lavados con agua, ¿sí? Como figura de lo que había de venir, ¿sí? Habíamos de ser lavados, ¿sí? Se les aplicaba la sangre del sacrificio, ¿sí? Que es tipo de lo que fue para nosotros la salvación, porque por la sangre de Cristo nosotros hemos sido salvos también, y eran ungidos con aceite. ¿Qué representaba el aceite en el Antiguo Testamento? Al Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando ungían a un sacerdote, a un rey, vertían sobre él aceite. Que esto significaba llenura del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, era tipo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? De manera que en figura ellos fueron bautizados en agua, ¿sí? En sangre para salvación y en aceite para recibir la unción del Espíritu Santo. Es tipo, es figura de lo que había de venir. Tipos de historia, en la historia del pueblo de Israel. Fíjate nada más. 1 Corintios 10:14. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Bajo la nube, bueno, ahorita lo vemos.
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. De manera que el pueblo de Israel era la iglesia de Dios en el desierto. Ellos fueron bautizados. ¿Cómo? En Moisés, figura de Cristo, ¿sí? Como el que Dios usó para redención de la esclavitud de su pueblo. ¿Okay? ¿Quién nos sacó de la esclavitud del pecado? Cristo. ¿Sí? Por eso Moisés es figura de Cristo. Él sacó al pueblo de la tierra de esclavitud. ¿De acuerdo? Además comieron el maná y bebieron de la roca, que era Cristo. Ahora, la nube es tipo del Espíritu Santo, porque permaneció sobre el pueblo en todas las jornadas por el desierto y hacía las mismas funciones que hace el Espíritu Santo: guiar, proveer, proteger, etc. ¿Sí? Era la nube la que los guiaba, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, es tipo de bautismo en el Espíritu Santo. Y en el mar, figura del bautismo en agua. ¿Por qué? Aunque no se mojaron literalmente, pero el mar fue abierto para que ellos pasaran a través de él. ¿Sí? Figura del bautismo en agua, que da inicio al discipulado como un camino de obediencia mediante el cual dejaron atrás a Egipto, o la tierra de pecado y esclavitud. El creyente deja atrás el estilo del mundo. ¿Estoy yendo muy rápido o está siendo claro? Ok. Modelo de la vida de Cristo. Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he menester. No es menester de ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero respondió Jesús, le dijo: deja ahora, porque así conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En ese bautismo en agua, Jesús nunca cometió pecado, pero por lo que no necesitaba arrepentirse. Por eso Juan le resistía. Porque acuérdense que el bautismo que Juan hacía era un bautismo ¿para qué? Para arrepentimiento. Por eso, cuando tú vienes a Cristo, cuando una persona viene a Cristo, él no puede llegar y levantar su manita y decir: sí, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador y ya soy salvo. No, porque debe haber un previo arrepentimiento. Esa es la fase número 1. ¿Sí? Realmente estar arrepentido de mis pecados, declararme incompetente, que requiere un Salvador. ¿De acuerdo? Jesús no lo necesitaba. Sin embargo, para que se cumpliese toda justicia, dice, lo hace. Porque él tenía que cumplir todo lo que estaba escrito. ¿De acuerdo? Entonces, Cristo estableció el ejemplo de que los cristianos deberían seguir. Hay que notar que Cristo fue bautizado siendo adulto. A él no lo llevaron de chiquito a un templo y le echaron agüita en el coco, ¿verdad? Eso no funciona de nada, eso no sirve de nada. ¿Sí? El bautismo es siendo adulto. ¿Por qué? Dice, cuando tenía la capacidad de entender plenamente por qué se bautizaba. A un bebé van, lo mojan la cabeza y el bebé no sabe ni por qué ni para qué. Esto cancela la idea del bautismo de infantes. Ese es el modelo que Cristo nos dejó. Es evidente que Cristo fue sumergido en el agua del río Jordán, puesto que luego dice subió del agua. Entonces, bautismo, adulto. Adulto, ¿a partir de qué edad? No necesitas cumplir los 18 y tener tu credencial de lector. ¿Sí? Que ya recibiste a Cristo, que tienes el entendimiento de saber lo que vas a hacer. ¿Sí? Ahora,
¿Qué representa? Y esto, bueno, viene más adelante, pero no me quise llevar toda la enseñanza completa, porque ahí vamos a salir a las 5 de la tarde. Es el hecho de que cuando nosotros somos bautizados, y por qué esa necesidad de estar ahí en el agua, es porque nosotros somos o nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura. Cuando nosotros tomamos al creyente, decimos: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la hora que pasa a estar bajo el agua, nos identificamos con Cristo en su sepultura, y cuando volvimos a sacarlo del agua, ¿qué es? Resurrección. Entonces, ese es el bautismo. De nada sirve echarle agua en la cabeza a una persona. De nada sirve hacer otro tipo de cosas. Es así como Cristo lo hizo, y Él es nuestro ejemplo. Modelos en el libro de los Hechos. Hechos 5, 8, 5 al 17. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Así que había voy brincando en algunas partes, si me dan cuenta, puntos suspensivos para no leer todos los 17 o 12 versículos, ¿sí? Así que había gran gozo en aquella ciudad, mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? Al Espíritu Santo. Ellos ya habían sido bautizados en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya habían creído. ¿Ah? Pero faltaba algo, y era que fueran bautizados en Espíritu Santo, ¿sí? Y bueno, en algún momento en agua, ¿sí? Enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Eh? Bautismo en Cristo. Cuando los samaritanos oyeron la predicación de Felipe y vieron las señales, ¿qué hicieron? Creyeron en Cristo. Primer bautismo en la iglesia. ¿Sí? Bautismo en agua. Inmediatamente después, los creyentes se bautizaban en agua para dar testimonio de su fe y su deseo de ser discípulos de Cristo. Y el bautismo en el Espíritu Santo dice: sin embargo, ellos no habían recibido todavía el paquete completo. Los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan, quienes oraron por ellos, imponiéndoles las manos para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en Cristo. ¿Cuál es el propósito de bautizarnos en Cristo? Es decir, en la iglesia. Salvación, número 1, ¿verdad? ¿Eres salvo? Amén. Amén. Regeneración. Lo que es nacido del cuerpo, lo que es nacido de la carne, carne es, más lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aunque tu cuerpo sigue siendo el mismo exteriormente, se va renovando interiormente, ¿no? Se va regenerando. Nuevo nacimiento, es decir, tienes también que ver un fruto. El nacer de nuevo te lleva a eso, a dar un fruto. Ser parte de la familia de Dios, ser miembro del cuerpo de Cristo, ser hechos hijos de Dios, porque todos los hijos de Dios por la fe en Cristo, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, nos dice Gálatas 3, 26 y 27. Ese es el propósito. Los prerequisitos. ¿Qué necesitamos? Ya no sé si los había dicho, pero vamos a los textos bíblicos. Número 1, fe. Ok. Esta fe es un don de Dios que se recibe cuando aceptamos la convicción del Espíritu en nuestro corazón, creyendo en Cristo y en su obra redentora.
Tú creíste en Cristo, tú creíste, ¿sí?, en que, bueno, recibes el Espíritu Santo. Ese es un requisito y ya lo puedes hacer. ¿En dónde lo tomamos? Juan 16, 7 al 9. El Consolador redarguirá al mundo del pecado por cuanto no creen en mí. Una vez que tú ya creíste, entonces obviamente puedes. Y Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Cumples estos requisitos? ¿Crees en el nombre de Jesús? ¿No? Amén. ¿De qué forma? Se hace una confesión de la fe que hay en el corazón y debes expresarse mediante una confesión de viva voz. Si se acuerdan, quienes fueron bautizados en octubre pasado, cuando bajaban al agua, ¿qué era lo que decían? Una confesión de viva voz de agradecimiento, de amor, reconociendo a Jesucristo, etc. Y ya el Señor ponía en cada uno su corazón. Si confesaban, la forma, porque ya dijimos, confesión, porque dice Romanos, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Y debe haber un fruto. Debe haber un fruto. Novedad de vida debe ser, porque es resurrección, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el tiempo, 2 Corintios 6:2, dice, porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, es tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Perdón, todo esto obviamente se refiere al bautismo en Cristo, ¿verdad? El hacer tu decisión por Cristo. Avanzamos. Bautismo diferente al del agua, ¿sí? El bautismo de Cristo. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis vestidos o revestidos. A veces algunos pasajes de la Biblia que hablan acerca del bautismo se asignan automáticamente al bautismo en agua. ¿Sí? Muchas veces piensan que habla de bautismo, es bautismo en agua. Hay que tener discernimiento y hay que ver a qué se refiere. Sin embargo, no es difícil encontrar las diferencias en los componentes del bautismo. ¿Quién es el que bautiza? El Espíritu Santo, hablando del bautismo en Cristo. Perdón, sí, en Cristo, porque aquí estamos diciendo que es diferente al del agua. ¿Cuál es el medio bautismal? El cuerpo de Cristo, ¿sí? Como dice 1 Corintios 12:13. Habla de dos bautismos, en Cristo y en Espíritu, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Aquí nos vamos a detener.